nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti. Tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Bien, hermanos, buenas noches. Un feliz sábado para todos. La Iglesia Hispana acá en Roma les da una bienvenida a todos ustedes, hermanos. Queridos hermanos, después de unos días de descanso, nuestro hermano Gerson está otra vez más acá con nosotros. Y hermanos, vamos a descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, estudiando su palabra. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Gerson. Gracias, hermano, por el tiempo, por la disponibilidad que usted da. Hermano, le damos el espacio para que usted, hermano, nos enseñe la palabra de nuestro Señor. Adelante, mi hermano. Hola, hola, ¿cómo están? Hermanos, buenas tardes para algunos, para otros ya buenas casi noches. Feliz sábado a todos los que están por allá. Felices de estar por acá. Acá ya es un poco de frío. Creo que ustedes están en el calor, pero estamos nosotros todavía acá en un poco de frío en esta zona. O sea, aunque hay sol, hay frío. Pero bueno, alegres de estar acá después de un tiempo otra vez conectándonos, porque tuve un problema de básicamente conexión y tuve unos problemas familiares de viaje, así que no podíamos estar en la hora, pues la hora para nosotros acá es mediodía,
entonces se complicaba un poco en ese sentido. Bueno, Dios mediante queremos estudiar y querer seguir estudiando este libro que hemos estado viniendo compartiendo, que es el libro, a ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué libro estamos estudiando ya un tiempo atrás? ¿Quién tiene en la memoria qué libro es? O ya se olvidaron mis hermanos. Cristo en su santuario. Cristo en su santuario, gracias mi hermana. Vamos a estudiar este libro. La semana que estuvimos estudiando este libro realmente solamente hemos llegado a algo muy, muy simple o muy, ¿cómo diríamos? Muy inicial. Nos quedamos en la profecía de los 1300 días. Y esa es una profecía que es muy larga en su explicación y en su concepto. Eso es muy cierto, pero necesitamos sí entonces a la profundidad de este estudio para empezar a tener herramientas de qué es lo que tenemos que compartir. Voy a tratar entonces de compartir ahorita en mi pantalla. No sé si lo pueden ver. Ok, ya lo están viendo, ¿verdad? Pues tengo yo ahorita dos dispositivos, uno está un poco mal, Sí, sí, pero creo hermano. que se Sí, está viendo. sí, sí. Ok, entonces la idea es de compartir hoy día este texto que hemos ido estudiándolo en cuanto al concepto del cumplimiento profético y cómo esto de que se da para ellos en plazo de años terminó siendo en días, ¿verdad? Día por año, ya sabemos estos textos están usados para la interpretación profética que tenemos. Bueno, y siempre antes de comenzar nuestro estudio tenemos que pedir que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo y qué mejor pedirlo a través de una oración. Los invito a que podamos, nos rodeamos, si no, podemos inclinar los rostros para orar. Oremos. Gracias, buen y bendito Padre, porque tú, Señor, eres el único que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, seguir que tus conocimientos son interminables, Señor. Gracias porque cada vez tú pones ese interés en cada uno de nosotros para seguir estudiando y comprendiendo más de ti. Señor, la sabiduría viene de ti y te pedimos un grupo de tus hijos que tú derramas esa sabiduría para que tú nos impresiones a cada uno, Señor. Tu palabra es la única que tiene que ser levantada finalmente para que sean atraídos todos a ti, como lo dejaste escrito. Ayúdanos a entenderte cada día más y más. Ayúdanos a continuar este estudio que hemos tenido ya por un tiempo. Pero hacemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a continuar en un pequeño resumen. Quizás algunas personas que son nuevas, que han estado ahora y van a entrar de repente, personas que no han estado en este Zoom. Sé por, veo acá a la hermana Verónica Urra de Chile. Un gusto, hermana, tenerla por acá. Su hermana también Guadalupe Urra de Chile. Son hermanas que están participando. La hermana Paulina Méndez de México. Vamos a olvidarla. La hermana Guillermina de Colombia. Realmente este es un Zoom de hermanos de todas partes del mundo y nos alegra. Si me olvido de alguien, me hacen acordar, pero básicamente los demás sí los conozco, son de Roma, son como mi familia. Cada vez que he ido para allá, he estado con ellos compartiendo la palabra y es un gusto tenerlos por estos medios. Bueno, mi mamá está ya ahorita en estos momentos, así que es feliz de estar que estamos más conectados ahora. Y felices, la hermana Tania también de Estados Unidos. Así que estamos realmente un grupo interesante en el contexto de este estudio y esto nos va a llevar a esto mismo, ¿vale? Cómo este espíritu se desarrolló en algún tiempo en todo el mundo. Esto es lo impresionante porque se vuelve a repetir la historia. Eclesiastés lo dice. Pero vamos a tener detalles hoy día que vamos a ver cómo esto llega a ser tan real para nosotros en este estudio del día de hoy. Y bueno, nos quedamos en esta parte del estudio de los 1300 días y vamos a entrar un poco a la segunda parte de este párrafo. Dice la palabra de Dios que en común con el resto del mundo cristiano, ahí nos quedamos, ¿no? Los adventistas creían entonces que la tierra, una parte de ella, era el santuario y entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día y que ello se verificaría en la segunda venida. De aquí o de ahí que concluyeran que Cristo volvería a tierra en 1844. Voy a cerrar mi puerta un momentito, por favor. Ok, disculpen. Cuando vamos a este texto, tenemos que ir indefectiblemente a conectar dos
puntos importantes. Uno, la profecía de 1844, mejor dicho, de 2300 tardes y mañanas, que ya entendemos que es el cumplimiento de 1844, los adventistas. Pero indefectiblemente vamos a Daniel 8:14. Tenemos que ir a esos dos elementos para entender, ¿verdad?, la profecía y su cumplimiento. Pero qué mejor que ir al contexto de lo que está pasando en 1844. Si vamos a la profecía literal, vamos a entender los tiempos que se van a cumplir, los periodos proféticos, Esdras, Nehemías, la reconstrucción, el santuario, y entendemos eso, lo que hemos estudiado un poco de profecías, entendemos que eso es necesario para comprender. Ahora, en base a lo que comprendemos, eso vamos a tener que aplicarlo. Es como cuando vamos de repente a una lección de matemáticas, ¿no? Primero estudiamos los números por separado y después aprendemos a sumar. Ya comenzamos a combinar estos conceptos para que nos lleven a unas resultantes en cuanto a una solución o resolución de lo que vamos viendo. Cuando queremos ir al contexto de 1844, indefectiblemente nos manda a un libro muy importante. Dicho ese paso, lo estamos estudiando todas las mañanas en el grupo de las mañanas. Los que nos acompañan acá del grupo de las mañanas vamos a tener más herramientas para poder discernir esto. Y nos lleva a Primeros Escritos. Primeros Escritos es una colección de libros, o escrituras, mejor dicho, que se permitió al Espíritu de Profecía para que aclarara más al pueblo de lo que estaba pasando en ese momento. Y el libro Primeros Escritos, voy a compartirlo acá, estuve un poco leyéndolo, pero quiero retroceder hasta el momento en que esto nos va a ayudar. Bueno, lo pueden leer todo, pero vamos a ver desde esta página lo que tienen, de la página 7 en Romanos, la siguiente. Y para que veamos que está en el contexto de 1844, miren lo que dice. La autora Elena G. de White participó de esta experiencia al escribir que daba por sentado que el lector se había familiarizado con el comienzo y desarrollo del despertar adventista, así como el nacimiento y el progreso del movimiento adventista del séptimo día, que empezó después de 1844. Retrocedo quizás un poquito más para entender el contexto. Este contexto vimos eran de décadas anteriores y este prólogo histórico es muy importante, mire, por lo tanto es para todos los adventistas del séptimo día una obra de interés especial y sostenido. Si queremos entender el concepto de 1844 a cabalidad, tenemos que conocer varias cosas. El concepto profético de Daniel, el concepto del tiempo de ellos en 1844, que estaba pasando en Estados Unidos, el concepto del pueblo de Israel en cuanto a las fiestas, por qué la importancia de estas fiestas, cómo esto nos va a dar luz para esto final. Entonces, esta sumatoria de cosas, el concepto profético de Cristo en cuanto a Mateo 24, cómo se tienen que conectar para que nos dé un mayor panorama. Y vamos a saltar esto porque ya lo hemos estudiado, el concepto del prólogo histórico, pero les aconsejo que lo estudiemos. Este habla sobre el mensaje del primer, segundo, tercer ángel en relación con el santuario, Apocalipsis 14. Y vamos ya a entrar a materia. Miren lo que dice. Hoy, más de un siglo nos separa de aquellos tiempos heroicos y ya no existe entre los adventistas del séptimo día un conocimiento tan cabal de lo experimentado entonces. Mis hermanos, esto ya fue escrito hace tiempo y no dudo que ahora uno habla con un adventista de estos temas y no lo conocemos cabalmente. Esto es algo interesante porque esto es lo que nos va a ayudar a dar el conocimiento final, la interpretación final que Dios quiere para su pueblo. Si el lector del precioso librito de que es Primeros Escritos recuerda esto con claridad, estará mejor capacitado para dar una aplicación correcta a las enseñanzas y el mensaje de este libro. Ahora, discúlpenme que me estoy yendo a otro libro, pero es necesario tener estos dos libros conectados. Ya los que hemos estado acá estudiando ya por un tiempo, la hermana Tania, la hermana Guillermina, con ellas ya hemos terminado de estudiar el libro Cristo en su santuario alguna vez. Y de hecho se está volviendo a leer porque este libro nos llevó a Primeros Escritos, que es el estudio de todas las mañanas. Pero esto está conectado. Por eso que el libro Cristo en su santuario ahorita nos está llevando a Primeros Escritos para entender estos conceptos que nos van a poder ayudar a digerir mejor los conceptos proféticos del santuario.
Entonces dice, conviene por lo tanto señalar aquí que algunos de los detalles sobresalientes de lo experimentado por los adventistas observadores del sábado durante la década anterior a la primera publicación de lo que aparecen en primeros escritos. En los párrafos iniciales de este libro, la señora White alude brevemente a una conversación y al comienzo de su experiencia cristiana. Explica también que asistió a las conferencias explicativas de la doctrina bíblica relativa al advenimiento personal de Cristo, que creía inminente. Entonces vemos que el entorno de 1944 había un movimiento que creía en inminente regreso de Cristo. Y ella va a empezar a nombrar sus visiones y experiencias como ya lo hemos leído, ¿verdad? Con las personas que nombré. Ahora, dice acá, el gran despertar adventista al cual la autora se refiere en pocas palabras era un movimiento de alcance mundial. La pregunta es, ¿en qué momento se da este movimiento de alcance mundial? ¿Está diciendo en la parte futura? ¿En la parte de ellos? ¿O en el pasado para ellos? Y eso quisiera tenerlo en claro, porque de ahí va a ser mucha explicación, lo cual tenemos que entender cuál es la labor de nosotros como adventistas. Esta frase se está refiriendo al futuro, se está refiriendo al entorno de la vida de Elena G. de White y esos años, o se está refiriendo al pasado. Lo vuelvo a repetir. El gran despertar adventista al cual la autora se refiere, está nombrando lo que está pasando y hemos leído, en pocas palabras, era un movimiento de alcance mundial. ¿Era de la época de ellos? Gracias, mi hermana. Era de la época de ella. Y entendamos algo. Este despertar alcanzó todo el mundo. Y también lo dice Pablo en su momento. Cuando llegó el Evangelio llegó a todo el mundo. Y a veces no entendemos cómo en esa época llegó a todo el mundo si no tenían, qué sé yo, internet o Zoom. Pero vamos a ver cómo trabaja el Espíritu de Dios. Pero vamos a entender algo más. Y eso nos puede llevar al error. Por eso es interesante entender esto. El concepto de la evangelización se da a nivel mundial, pero no necesita inclusive de herramientas tecnológicas como las que esperamos se puedan utilizar. Deseamos que se utilicen las herramientas tecnológicas para que el mensaje llegue. Pero principalmente el mensaje bíblicamente se da a través del testimonio, para testimonio, por testimonio, a través del testimonio. En muchas versiones en la cita de Mateo 24. Entonces, en ese momento, estamos hablando más o menos en el año 1840. ¿Existía o no existía la iglesia? Sí, hermano, existía. Como organización, Como, no, no, no. no Seguramente existía. como grupo. Cada persona pertenecía a diferentes iglesias Sí, como y ellos grupos. tenían el mensaje del advenimiento. Y lo vamos a ver. Vamos a estudiar esto porque es interesante, porque esto es cómo va a llegar el mensaje finalmente, mis hermanos. Es una característica que se repite en la historia también de los discípulos. Ellos estaban ocupados en que la gente cambie de religión, que de fariseo se vaya a saduceo, de saduceo a herodiano, y así. No, ellos llevaban el mensaje. Esto pasaba con la iglesia adventista en ese momento. No era una iglesia organizada. Muchas personas de diferentes iglesias aceptaban el mensaje del advenimiento y se hacían por eso adventistas. Luego se formaría la iglesia en 1863 y ahí se dividiría en adventistas del primer día y adventistas del séptimo día. La gente o hermanos que quisieron guardar el sábado y hermanos que dijeron no al sábado. Entonces el Espíritu decía los llama de diferentes nombres, pero ambos aceptaron el mensaje del advenimiento y eran adventistas. Ahora dice, el gran despertar adventista, al cual la autora se refiere en pocas palabras, era un movimiento de alcance mundial. O sea, sin necesidad de iglesias, ¿se llegó el mensaje o no llegó a todo el mundo? Sí, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Sí, sí llegó. Entonces tenemos que entender que esto mismo va a pasar finalmente.
A veces escucho a muchas personas que creen que la iglesia tiene que ir a todas partes del mundo para que recién venga Cristo. En el tiempo de Elena G. de White, ¿teníamos tanta representación adventista en todo el mundo? No. Según la Escritura, vamos a ver que ya hubiera podido venir Cristo con anterioridad a la fecha que vivimos nosotros. Y eso lo vamos a leer luego en este libro. Y es sorprendente porque Dios no se limita al poder humano, pero el humano tiene que hacer su parte. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Se produjo como resultado del estudio cuidadoso este movimiento que muchos dieron a las profecías bíblicas y también del hecho de que todo el mundo y muchísimos aceptaron la buena relativa de la venida de Cristo. Fue en los Estados Unidos donde el mensaje adventista fue proclamado con y aceptado por mayor número de personas, como las profecías bíblicas referente al retorno del Señor Jesús fueron aceptadas por hombres y mujeres capaces. Entonces, este mensaje llegó a muchas personas, tanto del mundo como Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos, y fue aceptado. Ahora dice, miren lo que dice acá. Como las profecías bíblicas referentes al retorno del Señor fueron aceptadas por hombres y mujeres, que dice, pertenecientes a muchas iglesias. El resultado fue que el movimiento tuvo muchos seguidores. Hermanos, este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es predicar, predicar, predicar. Y el mensaje tiene que llegar. No nos preocupemos si la gente se bautiza o no. Ojalá se bauticen todos. Pero la labor del adventista es levantar la predicación. El atalaya, que dice el Antiguo Testamento, es el trabajo. El testigo fiel, que dice el Nuevo Testamento. ¿A quién apunta? El que lleva el mensaje a su debido tiempo. Sigue diciendo, estos no crearon, sin embargo, una organización religiosa distinta y separada, sino que la esperanza adventista produjo profundos revivimientos religiosos que beneficiaron a todas las iglesias protestantes e indujo a muchos escépticos e incrédulos a confesar públicamente su fe en la Biblia y en Dios. Hermanos, qué maravilloso es este mensaje. ¿Se dan cuenta cuál es la labor del adventista? Es llevar el mensaje. Pero a veces estaban preocupados porque un testigo sea adventista, porque un católico sea adventista. Eso es lo que dice el Espíritu decía que fue el revivimiento. Y ojalá que se haga, mis hermanos. No estoy diciendo que no, pero no es el fundamento de la predicación del Evangelio. El fundamento es hacer discípulos. Y de hacer discípulos, como consecuencia, bautizándolos. Y acá hay un ejemplo grande para aprender, mis hermanos, porque si uno desmenuza Mateo 24, da dos ejemplos básicos de dos personajes importantes para ese entorno. ¿Y cuáles son dos personajes que Cristo cita en Mateo y en Marcos, si no me recuerdo? Son muy conocidos. Uno tiene que ver con la purificación en agua y otro tiene que ver con la purificación en fuego. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién pasó por esta purificación del mundo en agua? Noé, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia cita a Noé. ¿Y quién es el otro? Que también es ejemplo en esta purificación. Y que Dios manda a sus ángeles para sacarlo. Sodoma a Lot. Exacto. Miren estos ejemplos, hermanos, porque tiene que ser esto muy interesante. Cristo no lo dice porque lo dice. Hay que ir a escudriñar por qué Cristo citó a estos dos personajes. En el caso de Noé, vivía en un momento que la tierra estaba, dice, llena de maldad, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la gente? La gente creía en la predicación. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años, ¿verdad? Y este concepto de esta predicación fue bastante tiempo. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Quién me ayuda? 8. 8. ¿Y quiénes eran esos 8? La familia de Noé. La familia de Noé. Sus En el caso de... hijos, los nietos y las nueras. Exacto. Y en el caso de Lot,
¿Quiénes se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? ¿Y quiénes eran los que se salvaron? Fueron 3, él y sus 2 hijas. Exacto. O sea, ¿están viendo que hay una conexión entre estos dos grupos de gente? ¿Eran familiares o no eran familiares? Era alrededor de los nombrados. Noé, su familia. Lot, su familia. ¿Verdad? Hermanos, es lo mismo que tenemos que ver nosotros hoy en día que estamos viviendo. Preocuparnos por nuestro entorno más cercano. Y ojalá que todo el mundo se salve. Eso es lo que quiere Dios. Pero Dios nos da el ejemplo que lo que tenemos que estar preocupados es por nosotros y por nuestra familia. Qué bueno que podamos tocar las puertas de esas personas y hablarles de Dios. Pero la preocupación principal es tú y tu familia. Yo y mi casa serviremos a Dios, dice la palabra de Dios. Cuando el mundo vea que nosotros como familia adoramos a Dios y tenemos una unión con Él, el mundo va a creer en Dios sin necesidad de predicarle. Y sigue diciendo con respecto al movimiento. Acerca del movimiento, en su momento culminante, poco después de 1840, varios centenares de pastores participaban en la proclamación del mensaje. Y mi pregunta es, ¿desde dónde participaban estos pastores? Obviamente desde sus iglesias. Sigue diciendo, a la cabeza se hallaba ¿quién? Guillermo Miller. Este residía durante su edad madura en la frontera oriental del estado de New York, es decir, en la parte noroeste de Estados Unidos. Era un hombre que si bien sostenía de qué trabajos? Agrícola. ¿Dónde vivía? En la ciudad o en el campo. El campo. Se destacaba en su comunidad. A pesar de haberse criado en un ambiente de piedad, durante su juventud se había vuelto escéptico y había perdido la fe en la palabra de Dios y optado opiniones deístas. Mientras estaba leyendo él un sermón de la iglesia bautista un domingo, el Espíritu Santo conmovió su corazón y se sintió inducido ¿a qué? A aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ahora miren lo que hace él, mis hermanos, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios, resuelto a encontrar en ella una respuesta satisfactoria para ¿qué? Para algunas preguntas, para conocer un poco de Dios. ¿Qué dice la lectura? Para responder Para conocer todas. las verdades. Y sí, y para conocer todas sus preguntas. Hermanos, todas las preguntas que tenemos tienen respuesta en la Biblia. Todas. Y eso fue lo que vino a su corazón de él, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Hay una conexión. Espíritu Santo, el templo y la aceptación. Ahora, ¿qué hizo él? Se dedicó ¿a qué? A estudiar la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que a veces nosotros queremos que Dios nos enseñe toda la palabra de Dios, pero no tenemos tiempo para estudiar. Y queremos aprender toda la Biblia. Queremos saber más que todos. Y a veces decimos, no enseñamos porque no sé. Entonces, como no sé, tengo que primero que aprender para enseñar. Pero no sé por qué. Porque quizás no estás dedicando lo que hizo Miller. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios. ¿Resuelto qué? A encontrar en ella una respuesta satisfactoria para todas sus preguntas y conocer las verdades presentadas en sus páginas. Durante 2 años dedicó gran parte de su tiempo a un estudio de las Escrituras como versículo por versículo, escudriñando las Escrituras. Estaba resuelto a no pasar a un nuevo texto antes de haber encontrado una explicación satisfactoria del anterior. Ahora miren lo que decía él. Tenía delante de sí Internet, tenía el escrito del Espíritu de Profecía, tenía Google, tenía las aplicaciones de ISOR, la aplicación del linaje de Pai. ¿Tenía todo eso, mis hermanos? Nada No, de eso. no. Nada de eso. Gracias, mi hermana Guillermina. Nada de eso. ¿Nosotros tenemos más ventaja que Guillermo Miller o no? Sí, Sí.
Y probablemente tenemos casi nada del conocimiento que Dios. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Él solo tenía su Biblia y una concordancia. Ahora tenemos oportunidad de tener hasta los escritos originales, que se llaman interlineales. Se pone interlineal en el internet y le sale en PDF. Hermanos, tenemos ventajas que nunca nadie ha tenido, pero ni por eso tenemos una relación con Dios a cabalidad. Dice, con el tiempo llegó a estudiar las profecías relativas a la segunda venida literal y personal de Cristo. También consideró las grandes profecías referentes a ciertos plazos de tiempo, y particularmente la de Daniel 8 y 9, que mencionan los 2300 días, y que él vinculó, con la profecía de Apocalipsis 14 en el mensaje del ángel encargado de proclamar la historia del juicio divino. Apocalipsis 14, 6 y 7. Sabemos en el contexto de los mensajes angélicos, ¿verdad? En primeros escritos, en la página 229, la señora White declara que Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de Miller y lo indujese a qué. ¿Qué dicen mis hermanos? A escudriñar las profecías. Exacto. Hermanos, ¿y estamos nosotros teniendo ese interés? ¿Estamos preocupados por estudiar las profecías? ¿Estamos Amén. preocupados por este que es el pan de vida? Es lo que nos va a llevar. Hermanos, tenemos que entender de que ese tiene y va a ser la necesidad del pueblo finalmente, porque todo se va a caer. Y quizás cuando hemos estado más cercanos a nuestra vida normal, hemos estado más alejados de Dios. ¿Se han dado cuenta que la pandemia que ha sucedido o ha puesto a la gente a entender más de Dios o a alejarse más de Dios? Sí. Entonces, es decisión personal de cada uno. Dios quiere que todo el mundo escudriñe las profecías, pero no depende ni siquiera de Dios. Depende del inicio de nosotros, porque ahí está la puerta llamando, tocando. Si alguno oye mi voz, entonces abriré la puerta y entraré con él, estaré con él y él conmigo. Dios está tocando. Pero Dios es tan respetuoso de nosotros, de nuestras libertades que Él nos dio, que Él no puede obligarnos a nada. A nada. Y en ese respecto es que Dios manda al ángel en respuesta al deseo que él tuvo, como hemos leído, de escudriñar, de pasar, no pasar versículos, de leer hasta que hubiera comprendido. Curiosamente va a pasar lo mismo con nosotros. A veces vamos a leer la Biblia y no vamos a entender, mis hermanos. Eso nos pasa a todos. Pero eso no es excusa de seguir estudiando la palabra de Dios. Seguir estudiando, escudriñando, y Dios va a poner herramientas, personas, internet, va a poner computadora, lo que Él necesite darnos para que nuestra relación con Dios mejore. Él es el que va a hacer ese motivo. Él va a llegar a las personas a que lleguen a un Zoom, a que una persona vaya a su casa, le toque la puerta. El Espíritu Santo va a inducir a que las personas puedan llegar a tener la verdad, pero no es obligación. Y como dijimos y estudiamos la pasada, yo no tengo por qué convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Y ojalá que se convenza. Mi deseo es que todo el mundo se convenza y proceda al arrepentimiento según la palabra de Dios. Pero no es mi trabajo. Nuestro trabajo es presentar la palabra de Dios, hablar de Dios. Y claro, orar por esas personas para que el Espíritu Santo los convierta. Sigue diciendo, en su infancia la señora White oyó a Miller dictar 2 ciclos de conferencias en la ciudad de Portland, en el estado de Maine. Su corazón recibió impresiones profundas y duraderas. Permitámosle presentarnos los cálculos referentes a las profecías con el pastor Miller. Los exponía en auditorios, pues ella lo explica así en el conflicto de los siglos. Permitámosle, perdón. Dice, la profecía que parecía revelar la mayor claridad del tiempo del segundo advenimiento era de la Daniel 8:14. Las de 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario sería purificado. Siguiendo la regla que había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpreten a sí mismas, Miller
llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Eso lo vemos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Alguien lo puede buscar del grupo para que lo comparta. Mientras yo sigo leyendo, vamos a entender que terminar esto para entender. Dos hermanos, por favor, busque unos 14:34, Ezequiel 4:6. Sigue diciendo, vio que el periodo de 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica, y que era por consiguiente, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba a la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Entonces estamos respondiendo a la pregunta que quedó en nuestro estudio anterior. El mundo estaba viviendo y creyendo que lo que venía era la purificación de la tierra a través del fuego. Esto era lo que pasaba en el tiempo del linaje de Juan en 1844. Entonces ya estamos ligando las ideas de lo que está pasando en el entorno profético. Y esto va a permitirnos entender más a claridad lo que va a suceder para ellos y para nosotros luego. Miren lo que sigue diciendo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, y para nosotros ya sabemos cuál es el punto de partida, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas, con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión, el tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y que se daría el gran galardón de los siervos de Dios. Los profetas y los santos y a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos a los que destruyen la tierra. Esto también está en la palabra de Dios. Entonces, alguien encontró el texto. La hermana Paulina nos comparte. Hermano Gerson, es que yo Sí, no hermano. he encontrado lo que usted está leyendo, en qué página es. Lo leo yo, hermano. Sí, por favor. Ezequiel 4:6. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te ha dado. Amén. Y también está ahí el otro texto, que es Números 14:34. ¿Alguien lo puede leer? El mismo contexto tiene. 34. También está en el chat. 14:44, hermano. 34. 34. Ok. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén. Entonces vemos que ahí está la explicación profética de lo que estábamos hablando anteriormente, de la explicación de día por año, ¿verdad? No era la intención de Dios que el pueblo de Israel esté vagando 40 años, y eso lo vamos a leer luego, pero pasó por una consecuencia del mismo pueblo, y esto se representa también luego en la vida de Cristo. Pero es tan interesante esta conexión, por eso que cuando uno va al santuario esto se empieza a aclarar. Sigue diciendo, Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Aunque se le mandó que hiciera la comprensión de la visión de Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a este una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendía a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo.
Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión y dice, mas no hubo quien le explicase. Hermana Guillermina, acá está la página, es la página en Números Romanos 11, es antes del inicio del libro, es en el prólogo, es la introducción. Ahí es donde estamos leyendo. Del libro. Primeros escritos. Hemos ido a primeros escritos para entender mejor el libro Cristo en su santuario. Ah, primeros escritos. Hermano, yo estaba en la página, ¿qué me dice? 11 números romanos. Bueno, hermano, muchas gracias, hermano. De nada, hermanita. Entonces, hermanos, estamos viendo acá que Daniel no entendió lo que había escrito, ¿verdad? Él estaba escribiendo las profecías. Pero él, siendo que estaba escribiendo las profecías, no estaba entendiendo. Y es más, dice, no hubo quien le explicase. Así que, mis hermanos, si nosotros estamos leyendo la Biblia, ahora, imagínense nosotros, no tenemos la vida de Daniel. No tenemos ni siquiera muchos la alimentación de Daniel. No tenemos la consagración de Daniel. No oramos como Daniel. ¿No creen que es posible que no entendamos alguna parte de las Sagradas Escrituras? Es muy posible. Pero les digo algo. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Juan cuando no entendió Apocalipsis? Entonces tenemos que buscar las soluciones que ellos llegaron a tomar para que eso también sean para nosotros. Y en un caso, una parte de estos libros fueron y luego otra vez abiertos. Tenemos la ventaja de que nosotros tenemos ahora todo abierto para poder discernir, escudriñar y entender con más cabalidad y conectar estos puntos que son históricos, pero que realmente que se centran en la vida de Cristo. Estas profecías de los 2300 días trasciende esta humanidad que vivimos, que divide la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Justo esta profecía une estos dos tiempos y pone en el centro el concepto de la muerte de Cristo, el concepto de las 70 semanas. Y como vemos, la profecía de los 2300, que es la más abarcante. No sé si a ustedes les compartí este esquema del concepto de las 2300 tardes y mañanas en el santuario, pero es fácil de mentalizarlo, ¿no? Cuando pensamos en 2300 tardes y mañanas o días, pensamos en qué? En el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Todos tenemos claro eso, ¿verdad? Como adventistas. Amén. Amén. Si lo visualizamos en el santuario terrenal, es lo mismo, ¿no? Es el ejemplo principal para Cristo, del lugar santo al lugar santísimo. Y la representación del sacerdote en la tierra. ¿Cuándo sucedía eso en la tierra? ¿En qué fecha? Una vez al año. ¿En qué fiesta? ¿En la fiesta? ¿De la Pascua? No, un poquito más adelante. En el Bajo el Yom primavera. Kippur, En el la Yom Kippur, mis expiación. hermanos. Exacto, para el español es el día de la expiación. Y esa significancia es tremenda, porque no solamente queda para el pueblo de Israel, no solamente queda para Cristo, el cumplimiento perfecto, sino para nosotros y para el pueblo adventista en el inicio. Hay una unión entre todos estos conceptos. Recuerden que estudiamos dimensiones. Eso es interesante aplicarlo porque hay una repetición de los conceptos repetitivos en cuanto a lo que pasó Cristo en perfección del tipo y el antitipo, de lo que estaba escrito y lo que tenía que cumplirse, y el cumplimiento que se está dando ahora también. Entonces vemos que en este cumplimiento, en la profecía de los 1300 días, Daniel no comprendió, y es más, no hubo quien lo explicase. Sin embargo, Dios había mandado su mensajero, haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada en obedecimiento a ella. El ángel tocó, poco tiempo después volvió a Daniel, diciendo, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia. Daniel 8:27, ¿verdad? Y también 16, 9, 22 y 23. Ya lo hemos conocido de repente mucho lo que estamos acá. Dice, había un punto importante en la visión, en el capítulo 8, que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo del periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación,
se espacía en la cuestión de tiempo. ¿Y cómo empieza? ¿Con qué profecía, hermanos? La profecía que empieza esta profecía grande. Ya lo dijimos varias veces. 70 Semanas. semanas. 70 semanas. ¿Y esto apunta a quién? A Cristo. 70 semanas apunta a la reconstrucción de Jerusalén y el santuario. Por eso que en todo lo que vamos a tener que leer es el santuario, santuario, santuario. Inclusive para el cumplimiento del tiempo de Cristo dijo, no habrá piedra sobre piedra. ¿De qué está hablando? Del santuario. Cuando Cristo habla sobre Mateo 24, ¿de qué está hablando? En el entorno del santuario. Empieza con los discípulos saliendo del templo. Dicen, maestro, mira, orgullosos le mostraban la opulencia de este templo. E inclusive Dios lo llama el templo de Salomón. Es interesante que le da el nombre de Salomón a ese templo. Sigue diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora si sumamos 7 más 62, ¿cuánto nos da? 69. Pero sigue diciendo, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. En otra semana, la última, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de esta última semana harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 24 y 27. Esto es rapidísimo el concepto de las 70 semanas, y quizás tendríamos que ir a este punto con más tiempo para determinar el contexto de lo que está hablando, que este es el inicio de las 3 profecías unidas en el santuario. El ángel entonces había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, dato relativo al tiempo de 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Nosotros que ya entendemos esta profecía sabemos que esto apunta a expiación, apunta al paso del lugar santo al lugar santísimo. Pero esto empieza, dice, en las 70 semanas. Y 70 semanas habla de muerte, habla de bautismo. ¿De qué lugar está hablando en el santuario? ¿Del? ¿Qué parte? Vimos santo, su lugar santísimo. ¿Qué lugar parte nos falta? El atrio. Del atrio. atrio. Exacto. Tenemos que tener todos en mente entonces siempre el santuario para ver que estas profecías caminan en el orden del santuario. Entonces ya Cristo le está empezando a decir, mira, Daniel, acá tienes que empezar por 70 semanas. Daniel quizás no entendió. Pero nosotros tenemos una herramienta más. Tenemos el santuario, que es el camino. Tenemos que ir entonces al santuario y darnos cuenta que esto empezó con la muerte de Cristo. Y es ahí donde dice el libro que empieza el plan de salvación. Muchos cristianos piensan que ahí culmina el plan de salvación. Y realmente es donde empieza en el santuario. ¿Dónde empieza todo? Con la muerte, con el sacrificio, con la muerte de Cristo. Sigue diciendo, el ángel le había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que se le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, dato relativo al tiempo de 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinada significa literalmente descontadas. El ángel entonces declara que las 70 semanas que representan los 490 años debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero la pregunta es, ¿de dónde fueron descontadas? Estamos diciendo, ¿de qué profecía es la grande, mis hermanos? De las 2000. 2300. 1300 tardes y Exacto. mañanas. Entonces, el plano, vamos a ver en nuestra mente, luego, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a hacer un esquema interesante. Quiero que quede todo la escritura en la mente, y Dios mediante el próximo viernes vamos a poner esquemas para tener que estas 3 profecías están unidas. La grande es 2300 tardes y mañanas, y la que va a descontar de 70 semanas. Y como ya lo hemos visto, es la parte inicial. Y es como empieza el plan de salvación, con la muerte. Acordémonos que al introducirse el pecado al mundo,
¿Qué es lo que indujo primero? El sacrificio de un cordero. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Porque ese cordero tuvo que cubrir a Adán y Eva. Curiosamente, Adán y Eva ya se habían cubierto. Sí, con las hojas de higuera. Exacto. ¿Y por qué tuvo que entonces cubrirlo con pieles? Es interesante que la Porque Biblia eso también lo dice. Para representaba, la salvación, ¿no? él representaba el sacrificio de Cristo por la raza humana. Exacto, exacto. Era el pago del pecado. Era la sangre necesaria para pagar el pecado. Y eso explica también luego el espíritu de profecía. Pues entonces vemos que es interesante todos estos conceptos, ¿no? Daniel no entendía. Daniel, mis hermanos, ¿es difícil o fácil de entender? ¿Ustedes qué dicen? Para mí es difícil, hermano. Sí, hermano, es muy difícil. Y sabiendo ese contexto, sabe que Dios dice en Mateo 24:15, ¿verdad? Da dos conexiones muy interesantes para nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Mateo 24:15, y es para nosotros, esos los tiempos finales. Dice, por tanto, cuando veáis establecido en el lugar, Cristo vuelve a nombrar qué cosa, el santuario, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, ¿qué dice? El que lee, entienda. Hermanos, Dios nos está dando la clave para los tiempos finales. ¿Qué dice? El que lee, entienda. ¿Usted cree que va a entender solamente el que escucha sermones? ¿El que ve videos? No, no hay que estudiar, hay que leer. Exacto. El punto principal es que cada uno tiene que leer, escudriñar, sacar esas perlas que están en la palabra de Dios. Entonces, él pasó por lo mismo. Juan pasó por lo mismo. Los discípulos pasaron por lo mismo. No entendieron muchas cosas, pero el Espíritu Santo le fue dando luz para el entendimiento de todas estas. Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, debe constituir el periodo en que los tales fueron descontados de las 70 semanas. Y las 70 semanas deben, por consiguiente, formar parte de los 2300 días. Y ambos periodos deben comenzar juntos. Esta fue la deducción que llegó a Guillermo Miller. Y eso vamos a verlo luego, cómo se junta esto. Dice, el ángel declaró que las 70 semanas datan del momento que salió el edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo profético de los 2300 días. Y como ya hemos estudiado, esto tiene que ver con el 457, ¿no? Tenemos que tener estas Nehemías a la mano para leer esto. Y este es un estudio que nos va a tener que demorar un tiempito. ¿Ustedes quieren continuar acá un poquito o quieren continuar con el libro? Porque ya se nos acaba el tiempo, mis hermanos. Esto es recién el inicio de los 2300, la profecía de los 2300 días. Y solamente voy a leer este primer párrafo para quedarnos con esto. Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Pero es 14 se dice que la casa del Señor sería edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro, Darío, Artajerjes. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que se marcase el principio de los 1300 años, tomando el año 457 antes de Jesucristo, en que el decreto fue completado como fecha en la orden, y se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Es interesante que hay cuántos reyes que participan en esto. 3 reyes. ¿Cuántas profecías se juntan? 3 profecías Pero para el, profecías. para el tiempo de Cristo. ¿Cuántos lugares tenía el santuario? 3 partes. Tres. Tres. ¿Cuántos tiempos eran las fiestas? En las fiestas de la época de Judía, Tres también. Tres. eran 3 también. O sea, ¿se dan cuenta que hay mucha repetición, mis hermanos? Y eso es para algo, para que nosotros vayamos y conectemos estas cosas que se están uniendo como que si tuvieran conexión.
Sí, y mucha. Y luego vamos a tener que cada uno estudiar, como dice la palabra de Dios. Cada uno tiene que leer. Cristo lo dijo, el que lea, entienda. Bueno, mis hermanos, y entonces acá nos llevaría luego ya al contexto de lo que pasaría en el año 27, en el año 483, de las 69 semanas, y esto es ya, como dicen, carne pura. ¿Qué les parece? ¿Ustedes quieren entrar a esto o regresamos al libro? Porque acá nos vamos a demorar un tiempito. Esto tiene detalles muy interesantes, pero bueno, realmente el grupo fue con la intención de estudiar Cristo y su santuario. Esto lo voy a coordinar con Mabe, con los hermanos de Roma, porque si no nos abriríamos un poco, pero yo les recomiendo que ustedes de su propia cuenta estudien, porque acá nos iríamos ya a la parte profética. En cambio, el libro nos está hablando de la parte aplicativa para el tiempo de 1844. O sea, es necesario entender esto. Y ustedes tengan los detalles, para eso, paralelizarlo y nos den los detalles de lo que pasó en el tiempo de la iglesia en 1844. Bueno, ¿Y no creo que sería mejor estudiar todo esto, hermano? Yo no sé los hermanos que dirán. sí, pero esto ya lo hemos estudiado en primeros escritos, mi hermana. Esto Sí. ya pasamos hace rato. Y por eso que es necesario que todos lo tengamos esto en mente. Entonces, yo lo puedo estudiar otra vez, no hay problema, me encanta. Pero eso vamos a coordinarlo con la iglesia, a ver si quiere que vayamos, porque acá tenemos que salirnos. ¿Ve? Se dieron cuenta, estamos ahorita en 1844 y tendrías que movernos al periodo profético, de lo literal. ¿Se acuerdan lo literal que estudiamos? Luego tendríamos que ir a Cristo, ¿verdad? Y esas comparaciones, yo creo que ya las tenemos todos en mente y cada uno podría también hacerlo, y deberían hacerlo, para que esto se aclare más en este concepto, en años. ¿Cuántos años pasaban? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tres, tres, tres? ¿Qué significa esto? ¿Qué se repite? Porque Cristo, por ejemplo, dice y habla de la abominación en el lugar santo, si sabemos que Él está en el Santísimo. ¿Qué relación hay entre el Santo y el Santísimo? Yo les puedo decir algo. ¿A qué mueble está apuntando Cristo? Porque si está en el lugar santo, está haciendo algo en el lugar santo, para luego pasar al lugar santísimo. ¿Por qué hablo de la abominación desoladora? ¿De qué tiempo profético está hablando exactamente? Hay muchas preguntas que salen, y como Miller, les aconsejo de que cada uno se pregunte y Dios va a conocer cómo dar la respuesta a cada uno. Pero eso es algo personal. No es que yo no quiera compartir lo que yo he estudiado, mis hermanos. A mí me encanta el santuario. Y lo que Dios sabe es que yo quisiera compartir todo lo que sé, que no es mucho para mí. Pero sí lo que puedo decir es que Dios quiere que principalmente cada uno se relacione con el santuario. Y lo que usted aprenda, lo que usted le impresione, comparta con otros. Esta es la razón, y fue la razón de crear este grupo de estudio, por lo cual nosotros estamos contentos de que siempre hayan personas interesadas por escudriñar las escrituras. Ya cumplimos con la hora de estudio. Quizás vamos a dar un tiempito para ver si hay alguna pregunta, como siempre. Pero quisiéramos terminar este estudio con la dirección también de Dios, que Dios impresiona nuestros corazones y que ese mismo Espíritu Santo que nos impresionó para estar en este momento estudiando de su palabra, nos impresiona a cada uno para que cada uno vayamos la palabra viva y que Dios, a raíz de que nos ponga preguntas, también nos dé las respuestas que necesitamos para aprender cada día más de Él. Bueno, mis hermanos, los invito a postrarnos para arrodillarnos y agradecer a Dios y también para agradecer su tiempo que nos permitió estar con el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que por fe tú nos has reunido en diferentes sitios, diferentes lugares, con diferentes propósitos, con diferentes intereses, con diferentes problemas, con diferentes realidades, pero con un solo fin, de conocerte a ti. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros ya estamos por entrar el sábado, otros ya están en el sábado, y todos buscamos lo mismo, el reposo en ti. Señor, permítenos pasar un día más sábado contigo. Permítenos disfrutar tu palabra, entenderte más. Gracias por el tiempo que nos das para compartir. Gracias porque nos regalas la vida. Te pido que también nos permitas ahora en estos días
entrar cada uno en una relación contigo para que tú seas el único maestro que nos puedas enseñar a cada uno según lo que necesitemos. Gracias te damos por todo lo bueno y bondadoso que eres con nosotros y te lo hacemos no porque lo merezcamos, sino que te lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Amén, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, no sé, ustedes me dirán. No hay ninguna pregunta. O están como yo, que tengo muchas preguntas, así que todavía agarro las respuestas. Pero ahí estamos, todos estamos en lo mismo, así que no nos sintamos mal. No, Todo bien es muy claro, amplio. hermano. Gracias. Ok, quedó claro, gloria a Dios. Este gracias, tema es gracias, muy amplio, muy hermano. amplio. Y siempre vamos a seguir estudiándolo. Y le digo, la hermana Guillermina sabe que ya lo hemos estudiado, pero que te queda tanto con la miel que da ganas de seguir avanzando, avanzando y investigando. Y no sé si les ha pasado a ustedes, mis hermanos, pero a mí me pasa, y se los confieso. Yo a veces leo algo y lo vuelvo a agarrar la otra semana y es como que si no lo hubiera leído. ¿No les ha pasado eso? Y a veces uno por eso se queda callado. Pues, ¿qué voy a explicar si él lo he vuelto a leer y no lo he entendido? ¿No les ha pasado eso? Sí. Ok, mis hermanos, y también me pasa. Pero confío en Dios, que Dios va a poner palabras. Yo muchas cosas no entiendo. La mayoría de gente me dice, oye, pero tú cómo sabes esto? Y digo, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero tienes fe en Dios y tienes que hacer que Dios obre en su palabra. Y yo no les miento, mis hermanos, mucho de lo que yo comparto estoy aprendiendo con ustedes en el mismo momento. Eso no es mentira. Y Dios lo sabe. Muchas veces, porque los que están conmigo en la mañana saben que yo estoy todos los días en la mañana. Yo no me siento a estudiar muchas horas. Sí, me siento a repasar. Leer, sí, le voy a ser sincero. Tomo minutos, tomo quizás horas para repasar, porque tampoco se puede tomar la palabra sin haberla leído. Pero muchas veces, en el momento del estudio, yo siento una pregunta y un hermano me la responde. Es impresionante. Yo lo que no había visto en mucho rato, estudiando, veo que alguien hasta me pregunta de una forma que yo nunca me había preguntado. Y digo, ¿qué? Y cuando veo esa pregunta, encuentro la respuesta. Hermanos, Dios quiere que nosotros hablemos de su palabra. Y a mí me daría alegría, no es que no me inviten, pero que ya este grupo tenga hermanos de la misma iglesia, que estén estudiando. Y yo venir, sí, a escucharlos, a participar también. ¿Por qué? Porque la proclamación del Evangelio tiene que darse por nosotros. Cada uno tiene que hacer su parte. A mí me alegra que un hermano nos está conectando y me habló el otro día que yo he hecho un grupo de estudio. Y lo mismo me contó. Hermano, yo no entendía nada y cuando lo escuchaba a ustedes, a veces pero estaba y luego el Espíritu Santo me daba cuenta de que era la única forma que me respondía. Y le digo, lo mismo me pasa a mí. Pero si no lo probamos, no lo vamos a comprobar, porque es la promesa del Espíritu Santo. Él va a hablar por nosotros, o no está escrito, o me estoy equivocando. Está escrito. Entonces, ¿qué esperamos para comprobarlo? Pasa que nosotros tenemos duda, Amén. no tenemos la fe que tanto reclamamos y tanto hemos leído. Hebreos 11 lo sabemos de memoria. Hermanos, el pueblo de Israel estuvo delante con el Mar Rojo y Dios le dijo, avanza. ¿Ustedes creen que pasaron por el mar seco? Se hizo seco cuando ponían los pies, pero ellos veían el mar, se estaba abriendo en su delante. Hermanos, Dios quiere que su pueblo esté hablando. Claro está, hermanos. No estar todo el día viendo fútbol, no estar todo el día viendo noticias, política, que eso no lo que estar haciendo como cristiano. Sí, lo voy a poder ver porque pues, pertenezco al Facebook, ¿no? Veo, chequeo, pero no va a estar dando horas de horas ahí peleando, que no, que tal persona es este mejor. Hermano, Dios levantó un pueblo para predicar de qué? De su palabra. Si nosotros no nos relacionamos con su palabra, ¿qué podemos hablar de él? No mucho. Y les digo, mis hermanos, si hay claves en esto. Dios tiene como estructuras muy interesantes. Es como desarmar
No sé si les ha pasado. Una cosa grande y va chiquitita, chiquitita, y así, van desarmando uno. Sí, pareciera que fuera la Biblia. Uno entra por la superficie y va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, y después te vas a otra superficie que está arriba y otra vez va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, y así, vas entrando, entrando, y te das cuenta que ya estás por acá, te olvidaste de esto, y tienes que regresar para otra vez a entrar y seguir dando cuenta que en estas dos conexiones había algo interesante que nunca te habías dado cuenta. Por eso dice la palabra de Dios, unge mis ojos con colirio para que vean. Este concepto no es irreal, es real. Dios quiere que nosotros, nuestros ojos sean abiertos a su palabra. Y eso depende mucho de cada uno de nosotros. Yo los insto a que ustedes puedan tener, a mí me alegra tener a gente acá de muchos países. Y me gustaría que cada uno de ustedes tenga un grupo en sus países. Yo les digo algo. Acá creo que la mayoría somos adventistas. Yo tengo un grupo de personas nuevas los martes en las noches. Hermanos, es interesante porque hay gente de muchos países, bueno, no tantos países, casi todos son peruanos, pero de muchas iglesias. Y es diferente. Porque el idioma yo no les puedo hablar, el espíritu de profecía, no les puedo citar conflicto de los siglos, Hechos de los Apóstoles, como a ustedes, que entiendo que la mayoría son adventistas. Aunque a veces he encontrado gente evangélica en reuniones adventistas, ¿eh? Y me sorprende porque, es más, la hermana Tani era evangélica, si no me recuerdo. Y hace poco se bautizó por la gloria de Dios. Y eso me alegró mucho. Entonces, yo he encontrado mucha gente evangélica que asistía a los grupos de estudio. Y me alegraba. Pero uno no puede entender que sí, que tú no sé, que tú estás marcado, tú eres la bestia. No, hermanos. Eso se va a dar y tiene un cumplimiento en el tiempo. Muchos adventistas no entienden claramente lo que está escrito. Eso de la marca y el sello tiene un cumplimiento y está pasando, sí, pero se determinará en el tiempo final. Por eso que Dios dice, tiene muchos hijos en diferentes rediles. Muchos adventistas creemos que estamos asegurados, hermanos, y les puedo decir con seguridad que muchos de los que estamos dentro estamos más alejados de los que están afuera. Conociendo más. La palabra de Dios es clara, dice que al que más se le dio, más se le va a pedir. Más será azotado el que supo más. Hermano, no lo estoy asustando. Ojalá que haya más gente el otro viernes. Pero es el deber que tenemos nosotros. Así como también dice que tenemos de reclamar las promesas. Miren, reclamar. Yo encuentro raro eso en la palabra de Dios. Yo no puedo reclamar nada. En mi situación yo digo, es todo por gracia. Pero dice la Biblia que tú puedes reclamar. Dice que los salvos arrebatarán la salvación. Yo no entiendo eso, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso que su palabra cada vez se va aclarando más. Y esta profecía que hemos tocado hoy día, y que solamente hemos tocado la segunda frase, porque ni siquiera hemos avanzado mucho, mis hermanos. En el libro estamos en el segundo párrafo. Imagínense, ya tenemos ¿cuánto? Como 3 semanas. ¿Cuándo vamos a acabar el libro? Cristo viene antes. Hay tanto estudio acá, tanta profundidad, que si queremos avanzar en la profecía, ya nos queremos ahí unos 2 meses. Porque empiezan las profecías y empiezan a salir cosas. Hermano, no entendí esto, no entendí esto. Y vamos a empezar a escudriñar más. Por eso, mis hermanos, yo le participo en lo que yo puedo saber. Cómo yo he llegado a conectar estos libros. Para mí también fue sorprendente. Pero yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y sí les insisto, hermanos, hagan grupos de estudio con gente nueva. No se sientan comprometidos como adventistas. Entonces, hagan su estudio con gente nueva. Porque a veces me dicen, no, ¿y saben qué le voy a decir? No quiero que sea una crítica, mis hermanos, pero te voy a decir la verdad. ¿Sabe que yo más problemas he tenido en grupos de adventistas que en grupos de gente de afuera? Curioso, ¿no? La gente entra a discutir sus ideas. Y yo les digo a mis hermanos, yo no estoy para discutir. Yo los escucho. Ya aprendí. Y lo dice el Espíritu Profecía. Yo no voy a discutir. Dejo que el hermano se manifieste y todo. Y el Espíritu Santo trabaje con él. Y nada, y darle, como dicen por ahí, darle su lado. Hermano, sí, disculpe, nada más. La palabra de Dios no fue para discutir, fue para presentarla. Y lo curioso, y les digo, trato de ser lo más sincero, yo no he tenido problemas con las personas que no son
adventistas. Las personas que han venido a hacer problemas, que esto, son gente adventista. Sin querer, un día me invitaron a un grupo adventista para poner un tema que parece que les interesaba mucho, un tema de tiempo, un tema de las fiestas. Yo había hecho un estudio de las fiestas que me encantan, y es más, lo tengo que volver a hacer porque una hermana me lo está pidiendo. Una hermana que es amiga de la hermana Paulina, que se contactó conmigo por internet. Es un tema, pero que hay tanta información, mis hermanos. Y le había hecho este estudio y lo había conectado con fechas, en lo que había estado aprendiendo, y me habían invitado a un grupo de hermanos. Y bueno, supongo que eran de la iglesia, me invitaron, y seguimos compartiendo. Pero vieron cosas muy raras en esas reuniones, para mí, ¿no? Y yo decidí, a partir de la tercera reunión, le dije, no, bueno, yo ya no quiero participar, porque iban en el punto de su concepto era una interpretación muy peculiar de esto, y querían fechas y cosas que yo no participaba. Solamente le di algunos textos del Espíritu decía, le dije, yo no entro en este punto, porque el Espíritu decía, es claro, no, pero debería ser así, que hermano, que, ¿cómo usted, cómo me dijo? Como decir que es cobarde, no sé qué. Yo le dije, bueno, es su posición, no, yo no entro más ahí. Si advertencia está que este punto no se debe abrir, debe quedar para nosotros claro. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar disponibles para compartir. Hermano Amparo, ¿me dice la clase es solo los viernes? Sí, sí, esta clase es, bueno, por ahora, solo los viernes. Pero debería ser todos los días para mis hermanos de Italia, pero claro, cada día un hermano, ¿no? Yo entraría con felicidad también para escucharlo. Bueno, Dios guía a cada uno de ustedes, mis hermanos, para que ustedes también puedan utilizar estos medios y compartir. Y les aconsejo, mis hermanos, hay mucha gente que quiere aprender, gente nueva. Así que lo que poquito que hemos aprendido, vayamos y compartirlo con otros. Y Dios nos va a seguir dando más luz, porque es la voluntad de Él que todo el mundo conozca su palabra. Bueno, si no hay más preguntas, yo me voy. ¿Alguna pregunta más? Ya nos hemos quedado entonces. Acá voy a marcar. Hermano Gerson, Sí, sí, yo tengo una pregunta y dígame, mi hermano. quisiera su consejo porque usted está más experimentado en estas cosas de reuniones. Bueno, hablando precisamente de que a veces uno entra a reuniones de hermanos adventistas, efectivamente hay veces que uno se queda ya sin ganas de volver a entrar porque se arman muchas controversias o muchas veces sucede que uno no puede tocar el espíritu de profecía porque te dicen que uno tiene que hablar solamente de la Biblia. Yo quisiera preguntarle a usted, por ejemplo, cuando usted entra con personas que no son de la iglesia, ¿cómo maneja usted estos temas? ¿Pura Biblia? O sea, ¿es correcto que uno como adventista omita todo este conocimiento que uno tiene del espíritu de profecía para moldarse a los que no son de la iglesia y que ellos no, bueno, no consideren que uno está creyendo en algo diferente de lo que la palabra de Dios dice? ¿O cómo le hace usted o cómo se le puede hacer para poder abarcar ambos grupos? Muy buena pregunta, creo yo, mi hermano. Miren, le comento algo. Con las personas que no son adventistas, yo no toco el espíritu de profecía. No cito el linaje de Huay mucho. Cito eventos bíblicos que cita el linaje de Huay y veo las conexiones que ella hace y cómo están en la Biblia. De eso sí como dicen, me agarro mucho. O sea, porque ellos no conocen al espíritu de profecía, no conocen quién es el linaje de Huay. Y más, muchos de ellos tienen ya una percepción de que el adventista ha sido lavado su cabeza por el linaje de Huay. Y la Biblia pura lleva lo mismo, mi hermana, sino que hay que escudriñar. El mismo Espíritu de profecía dice que si nosotros escudriñaríamos la palabra de Dios, no necesitaríamos de los testimonios.
Ahora, el testimonio es lo que nos ayuda a nosotros, sí, es más, nos ayuda más. Pero los principios, por ejemplo, de salud, están en la palabra de Dios. Claro que ella nos da ciertas recomendaciones para nosotros más profundas, importantes. Pero sí, cuando yo tengo la oportunidad, sí, les o regalo un libro o El Camino a Cristo o El Conflicto de los Siglos. Si tengo ahora hay versiones muy cómodas y les induzco a que puedan leerlo. O les doy párrafos donde se sorprenden. Le digo algo a mi hermana. Eh, Algo que me sorprendió, yo trato de compartirlo. Por ejemplo, como adventistas, de repente muchos conocemos que Elena G. de White escribió en eventos de los últimos días sobre Nueva York. Y quizás esta información a mí me llevó a estudiar más de lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Bastante. Y me interesé en ver lo que era la posición de los periódicos, de la parte de Estados Unidos y todo eso, ¿no? Y ver la información que se manejó hacia los medios de comunicación. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, introducirlos al concepto de las personas, ellos más se sorprenden a mi experiencia por cosas así como futuristas o como proféticas que ellos han vivido, ¿no? ¿Quién no ha vivido una persona de 30 o 40 años lo que pasó acá el 11 de septiembre, ¿no? Todos los países lo recuerdan. Entonces, cuando uno va a la escritura del Elena G. de White, está en la página 116 y de evento de los últimos días. Y usted me dice, y hermano, ¿cómo usted se recuerda? ¿No? Puede ser hasta chistoso, le digo, pero yo estaba estudiando tanto que a veces cuando yo estudio, escribo cosas, ¿sí, no? Y me acuerdo mucho que yo estaba escribiendo porque era el 9/11 que había pasado ese día. Y yo no sé qué me había movido y la página se mueve. Y en eso veo y la página se voltea y me parecía 116. Y veo en el libro de los últimos días y decía 116. Y me sorprendió, dije, qué interesante. No creo en la numerología, ¿no? O sea, no creo que eso haya sido programado para que se... No creo eso. Pero como que eso te ayuda a memorizarte cosas, lo que te impresiona, ¿no? Esa casualidad de que se volteó la hoja para mí fue algo muy llamativo, ¿no? Pero ahí es donde uno empieza a ver cómo eso le puede impresionar a una persona y les hacía leer a muchos de mis amigos o gente que no tiene nada que ver con la Biblia, le decía, oye, ¿tú te acuerdas del 11 de septiembre? Por ejemplo, para dar un ejemplo a mi hermana Paulina. Sí, yo estaba en tal sitio, yo estaba haciendo esto, y ahí cambió, el mundo cambió. Todo el mundo sabe eso, ok. Y yo le digo, ¿tú alguna vez has estudiado o has visto lo que dice Nostradamus? No, sí, Nostradamus ha dicho el futuro. ¿Y has estudiado o no? Entonces los expongo a lo que ellos dicen y a Nostradamus. Y comparo con Elena G. de White. Le digo, mira lo que dice esta escritora. Y no hay forma. Lo que dice ella es tal cual. Y si no agarra el contexto del tiempo, peor todavía. Porque les digo algo, esto fue escrito en 1908, si no me recuerdo, la escritura de Elena G. de White, y se refiere a edificios incombustibles, y estos edificios no tienen más, no fueron construidos, sino que después de 1950, creo que fue después en los 70 o en los 60, creo, si no mal recuerdo. No tengo ahorita la fecha exacta. Entonces digo, ¿cómo una persona escribe antes que existan los edificios de esto? Y dice en Nueva York. Y se quedaron sorprendidos mucho, ¿no? Me dice, oh, interesante este libro. Y es ahí donde yo les regalo un libro. Les regalo El Camino a Cristo. Que no tiene que nada que ver con la parte profética. Pero es como mucha gente se engancha. Y mucha gente me dice, oye, este libro qué lindo. Es tan dulce, así me ha dicho mucha gente, tan centrado en el cristianismo que me encanta. Y obviamente luego que ya leyeron El Camino a Cristo, que es delgadito, que es chiquito, que es poco, le regalo el Conflicto de los Siglos. Mira, este libro es más grande, pero esto ya es profético. ¿Ah, es profético? Sí. Habla de cosas que estamos viviendo. Oh, gracias. Me voy a dar mi tiempo para leerlo. Así que, hermanos, es una herramienta que a mí me está dando resultado y se la comparto. No tratemos de que todo el mundo, ojalá pueda aprender del Norte de Kwai, pero
Finalmente, Cristo tiene mucha gente, Dios tiene mucho pueblo en diferentes sitios, y muy probable que ellos nunca lleguen a entender unas cosas que los adventistas podríamos haber entendido. Oremos entonces para que primeramente su pueblo empiece a despertar. Nosotros despertemos. Nuestro relacionamiento con Dios tiene que mejorar cada día. Y no los quiero asustar, mis hermanos, pero el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Cuando uno empiece a hacer cambios para bien, curiosamente los que están al contorno no van a ver tan bien. Le van a decir fanáticos, disidentes, herejes y N argumentos que sabemos quién está levantando. Pero hay que orar por esas personas. Porque Dios quiere que finalmente su pueblo despierte, porque el mensaje tiene que ser predicado. Y tiene que ser predicado por nosotros. No tiene que ser predicado por los pastores, o los ancianos o dirigentes, que también tienen que hacerlo. Pero esto es personal. Esto es algo de cada uno de nosotros. Para que suceda esto, tiene que venir de adentro hacia afuera. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Y bueno, si alguna pregunta más. No, yo solamente Amén. quería decir, hermanos, sobre el espíritu de profecía, que muchos adventistas ni siquiera lo conocen, o no creen o no les interesa, pero muchos adventistas, yo me doy cuenta hablando sobre eso. Hemos dado clases por un periodo atrás, dábamos clases y muchos adventistas no saben y como que no quieren saber. Y si nosotros mismos en nuestra propia iglesia, sabiendo que somos nacidos del espíritu de profecía, de ese chasco que se dio, no queremos nada con el espíritu de profecía sobre estos libros que son tan importantes, imaginémonos las otras personas que no conocen, que no son adventistas. O sea, es triste lo que está pasando en nuestras iglesias. Y aún pastores, hay muchos pastores que también niegan el espíritu de profecía. Dicen que no, que, o sea, no lo usan para nada, lo niegan, lo hacen a un lado, porque yo lo he visto. Por eso lo digo y me da tristeza de verdad. Es cierto, la Biblia es siempre escritura, escritura y solo escritura, dice la palabra de Dios, pero también los escritos sirven bastante para entender un poco más y para ayudarnos más al conocimiento, porque la hermana Elena cita tantos textos bíblicos que nos van apoyando más al conocimiento, al crecimiento. Nada más. Amén. Amén. Gracias, hermana América. Sí. Y no sé si lo que le voy a decir le voy a asustar a más, hermanos, pero el negar al Espíritu de sí o a Cristo, a la Biblia, como son el mismo espíritu de lo que estamos leyendo, estamos interesando o estamos estudiando nosotros, estaba escrito también ya. Los que iban a negar a las advertencias o recomendaciones que iba a hacer Dios a su pueblo. Y eso iba a venir desde adentro. Eso no tenemos por qué ni siquiera dudarlo, porque ya estaba esto escrito. Y sí, como dice mi hermana, es muy cierto. Pero ¿saben qué? Les digo algo, el llegar al Espíritu de sí, en este caso que estamos hablando, no solamente es no leerlo. Hay mucha gente que lo lee, lo ha leído y lo leerá. Pero el negar esto es no practicar lo que está escrito ahí. Y realmente eso es más peligroso. Porque hay gente que ha leído y lee y te cita el Espíritu de profecía para cosas que no tienen base en lo que está viendo en la que dejó ahí. Sacan textos y lo ponen en otros contextos. Y esto más también lo explica en la que dejó ahí en otros textos. Ojalá nos dé tiempo para compartir esos textos otro día. Y aquí es tanto por aprender, es tanto por conocer, es tanto porque Dios nos tiene que impresionar para que nosotros mismos cambiemos, nosotros mismos tengamos un alejamiento de lo cotidiano, de lo normal, de lo mundano. Les cuento algo último, no es porque ya, ya me voy. Hace poco tuve una reunión con un grupo de estudios de la iglesia y toqué un tema que probablemente mucha gente adventista, yo creo que no la conoce. ¿Y por qué? Porque cuando comento con muchos de ellos, conocen algo, pero no muchos entienden el fundamento.
Y es curioso que es algo repetitivo en la iglesia todos los años. Y es, por ejemplo, un ejemplo es los cumpleaños. El adventista promedio no entiende lo que está escrito para el adventista como el entorno de cumpleaños. Muchos adventistas, por ejemplo, no entienden que eso tiene que ver también con la Navidad. Hay una relación de estos dos tiempos de celebraciones y fiestas. Muchos hermanos adventistas se apegan a lo que creen los testigos de Jehová y creen que la Navidad es tal cual, como ellos la definen. Y otros adventistas creen que la Navidad es tal cual como el mundo la define. Pero la iglesia tuvo una escritora para nuestros tiempos y ella, Dios, le dio el equilibrio que debe tener su pueblo al final de los tiempos. Y el decir esto en un grupo, empezaron a decir, sí, que hermano, que enseñe, que para qué dice si no va a enseñar. Y le dije, hermano, pero está escrito en el libro de educación, entre busque la Navidad, busque cumpleaños, y vamos a entender cada quien lo que Dios nos tiene que decir. Y yo les diría que eso debería ser un punto en que los hermanos adventistas que quieren empezar a conocer la verdad, tienen que empezar que sus prácticas tienen que empezar a cambiar. Pero no irse a extremos, sino irse a Cristo, a través de lo que Cristo reveló por el Espíritu de Profecía. Y ahí vamos a ser equilibrados en la palabra de Dios. Hay gente adventista que hasta le causa molestia cantar un himno sobre Navidad. Y tú lo ves en su rostro. Y tú dices, oye, pero eso está en el himnario. No, pero ese es pagano. Entonces, te quedas con la pregunta, ¿Dios está obrando con nosotros para luz hacia el mundo o para confusión? Y queremos tener claro qué significa eso. Sabemos que no fue la fecha que nació Cristo. Eso lo debemos tener claro, está escrito. Pero determinamos mucho tiempo en formas que alejan a la gente de Dios, en vez, como dice el Espíritu decía, de acercar y aprovechar esas fiestas que la gente quiere acercarse a Dios. Y no, cargamos con, oh, esto es pecado, que el pavo significa tal cosa, que el árbol significa esto, que no, el árbol fue puesto solamente por una fecha, porque fue, y sáquenme las citas, mis hermanos. No, pero eso está escrito, pero sáquenme las citas. Entonces, cuando sacamos citas, se incomodan. Entonces, hay cada cosa que aprender, mis hermanos. Aprendamos todo, alimentación. Y es algo diario. ¿Qué hacemos todos los días? Comemos, ¿verdad? Entonces, como pueblo, tenemos que empezar a entender que tenemos que comer. Porque si queremos alimentar bien nuestra mente, tiene que ver con relación a lo que nosotros tenemos que alimentarnos físicamente. Entonces, todo lo que hacemos diariamente tiene que empezar a relacionarse con Dios. ¿Sabían que hay un régimen para el vestir también? Un régimen de alimentación. Tenemos que aprender a vestirnos mejor. Yo me quedé sorprendido porque el Espíritu decía, habla hasta qué color de eterno podríamos utilizar. Y puede sonar muy disparatado para muchas personas. Pero cuando uno lo estudia y dice, Señor, ayúdame a entender por qué Él lo dice, yo me quedé sorprendido. ¿Sabes que Dios quisiera que nosotros demos un agradecimiento a Él por nuestro cumpleaños? Claro, cuando tocas esos temas con las personas, es incómodo, porque en vez de recibir una torta, algo para ti, lo que tienes que hacer es dar de ti. Pero hermanos, ahí Dios quiere saber si tú eres fiel o obediente a Él o no. Hay tantos temas del día a día que puede ser útil para cada uno de nosotros, mis hermanos. Les invito a que lean. Y ya me voy, ya me están llamando que se acabó el tiempo. Así que hay tanto por saber. Así que si gustan comunicarse conmigo y darle citas, yo les puedo facilitar a muchos citas que vengan en la palabra de Dios. En el Espíritu sí hay mucho. Voy a dejar mi teléfono. Y bueno, agradecerles hasta a todos por su conexión. Estoy en Perú, más 51 es mi teléfono, acá se lo dejo adelante. Dios me lo bendiga a todos y que tengan un bonito sábado a los que están ya por el sábado y nosotros estamos acá por empezar. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, hermano Gerson. Dios mediante el próximo viernes
lo tendremos aquí en nuestra plataforma. Gracias, queridos hermanos. Ahora sí, paso a la producción para que nos ponga el himno final. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti. Tú confiesa hoy y mis pecados borra, sí. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder.